Hijo prodigo, maitata hrinki. Hijo prodigo, maitata hrinki. Ahora sí estoy contenta con todo lo que está cumpliendo junto a papá. En realidad papá no tuvo madre, tendría padre pero no es como madre. Sí hizo lo que ha podido y con eso le están dando, le han dado a ustedes y eso tienen que recompensar siempre, no solamente con esto que han cumplido. Entre mal y entre bien, ustedes tienen que estar, ustedes son hombres, pero no lo vayan a dejar a tu papá y a tu mamá, a los dos igual como siempre. Y así Dios le va a bendecir más, así Dios le va a dar más a ustedes cuando un hijo, una hija, a su padre no la abandona, siempre lo tiene, lo presenta en cualquier momento, así como tu papá, como tu abuelo. Él tendría sus defectos, como cualquier persona, cualquier ser humano, pero en primer lugar a su papá, a su mamá nunca lo dejaba. Si se enseñaba mal, dejaba el trabajo, se iba a ver. Y por eso tantas cosas que ha tenido, pero gracias a Dios ahí está vivo, tranquilo, no tendrá riquezas, ¿no? Pero tiene su salud, eso es lo principal. Eso es lo que le pido a ustedes, Daniel, Cristian, José, nunca lo van a dejar a tu papá. Está bien este material que han dado, pero tú sabes que la material es termina. Pero tu papá, hasta el día que se muera, siempre va a estar con ustedes y siempre no les van a dejar. Por favor, eso es lo que les pido. Gracias por lo que le han dado. Le agradezco y Dios que dé más bendiciones a ustedes para que la puedan tener, surgir más de lo que están ahora. Misma que está vivo siendo artesito, lo vas a querer por igual. Siempre lo vas a amar por igual porque él no tiene una abuelita ya, todo lo que se necesita, ¿no? Eso más, lo único que podía decir. Gracias, ahora le voy a iniciar en nombre de nuestro Señor Jesús y nuestra Virgen María, en el nombre del Padre,